quiero regalarte, como te decía, 6 cosas que debes saber acerca del ayuno. Hace algunos días recibí una llamada y en la llamada me estaban ofreciendo un crédito y me decían, en este crédito me decían, sabes, quiero regalarte 5 cosas que debes saber acerca de este banco. 5 cosas que debes saber acerca de nosotros. Yo les dije, a ver qué tiene este banco, y me decían, sabes, este banco te ofrece este interés que los otros bancos no te ofrecen. Este banco te ofrece para tu negocio, te ofrece esta cantidad de dinero de límite, otros bancos no te ofrecen esto. Este banco tiene más de 30 años de experiencia. Este banco, entonces me decían, todas estas cosas pueden ayudarte a que puedas crecer en tu negocio y puedas hacer las cosas mucho mejor. ¿Y por qué no trabajas con nosotros? Tenemos mucho para ofrecerte. Y yo, sabes, entendiendo esto, dije, qué increíble es cómo logran a uno atraparlo cuando se trata de ofrecerles algo. Y dije yo, sabes, qué bueno es que como cristianos pudiéramos saber la importancia, los beneficios y razones por las cuales es bueno que podamos ayunar. Entonces yo dije, sabes, hoy quiero titular este mensaje, 6 cosas que tú necesitas saber acerca del ayuno. 6 cosas que si tú sabes acerca del ayuno, estoy seguro que te harías parte y que se convertiría fácilmente en un estilo de vida para ti. Usted tiene que saber algo y tú tienes que saber algo, que todo personaje en la Biblia, la mayoría de personajes en la Biblia, hallaban fortaleza en diferentes métodos que Dios les mostraba a ellos, tenían que seguir para poder alcanzar el propósito que Dios tenía con ellos. Y por ejemplo, hay 7 personajes en la Biblia que nos muestran que el ayuno era uno de esos métodos que Dios les dio como herramienta para poder cumplir su propósito. Yo no sé si usted recuerda, pero por ejemplo hay un hombre llamado Moisés, que un día tuvo que subir hasta lo más alto de un lugar para encontrarse con Dios, y en ese lugar Dios le dijo, sabes, vas a estar en ayuno conmigo y en este lugar yo voy a revelarte cuáles son los mandamientos que el pueblo va a tener que seguir. Antes de eso, antes de los mandamientos de Moisés, había más de 650 reglas o normas que el pueblo tenía que seguir para poderse sentir dignos para Dios. Si no los cumplían, tenían que llegar al día del sacrificio del holocausto, presentar el holocausto para que Dios pudiera perdonarlo por no haber cumplido los 650 mandamientos. ¿Me están siguiendo aquí? Todos tenían que hacerlo porque para ninguno era posible cumplirlos todos. Eran mandamientos tan estrictos que les decía cómo comer, cómo bañarse, cómo tocar las cosas, cómo tocar a su esposa o esposa, cómo ir al día del matrimonio, cómo ir al día de la primera. Todas las cosas se la indicaban 650. Usted se imagina eso, se nos olvidan a nosotros a veces cumplir las cosas tan pequeñas como bajar la taza del baño. Come on, somebody. Ahora imagínense en esa época cuántos mandamientos imposible cumplirlos. Llegaban al holocausto, venían y ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo esperando que saliera humo blanco porque quería decir que Dios había perdonado sus pecados durante todo el año. Viene Moisés y Dios en el medio de ese momento de ayuno les muestra los 10 mandamientos y son las reglas y los mandatos con los cuales baja Moisés después con el pueblo. Pero fue después de un tiempo de ¿qué? Que Moisés tuvo en ayuno con Dios. Un encuentro que tuvo especial con Dios en medio del ayuno. Puedes encontrar la historia, por ejemplo, y vamos a hablar de ellos, todos ellos, de una joven llamada Esther, que se encontraba en un reino donde el pueblo estaba en un momento que iba a ser condenado a la muerte todo el pueblo judío. Y Esther tiene que levantarse como una mujer diferente y presentarse delante del rey. Ahora, en esa época, presentarse delante del rey sin ser invitado o sin ser invitada significaba literalmente la muerte. Es decir, que Esther iba a enfrentarse a un rey que la iba a matar porque no le había dicho, ven a mi trono, ven a estar conmigo. Y si el rey no decía nada y ella iba, muerte segura. Pero ¿qué pasa? Le dicen a Esther, ¿sabes? Es tiempo de ayunar. Mardoqueo le dice, pon al pueblo a ayunar, yo ayunaré con las doncellas y tú ayunarás también, Esther. Y Esther le dice, tomando fuerzas, voy a ir delante del rey después de ayuno. Y si perezco, que perezca. Pero yo me voy a sacrificar, yo voy a ir. ¿Y sabes dónde encontró esa fuerza? En medio de ese tiempo de ayuno. Jesús, nuestro mayor ejemplo de vida. Jesús, antes de prepararse e ir al ministerio, antes de cumplir el primer milagro, antes de bautizarse, antes de hacer su primera predicación, antes Jesús de hacer su ministerio y comenzarlo de manera de más de 3 años sobre esta tierra,
Jesús lo primero que hizo que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no fue llevado para el Espíritu al desierto a comer. No fue llevado al desierto a descansar porque dice, te viene gran camino, Jesús, y ahora vas a descansar un tiempo porque te vienen 3 años y medio de persecución. Es más, te viene la cruz, vas a tener que morir y resucitar. No, ¿para qué lo llevó el Espíritu? Para ayunar, para encontrarse con Dios. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, si todos estos ejemplos nos enseñan acerca de la importancia del ayuno, ¿cuánto más nosotros deberíamos saber de él y entender la importancia de saber ayunar? Quiero regalarte estas 6 cosas. ¿Estamos listos para apuntarlas? Aún no los veo con sus notas de apuntes, pero dale, apúntelas. 6 cosas que debes saber acerca del ayuno. Te decía que en la Biblia muchos personajes bíblicos encontraron fortaleza en su vida a través del ayuno. Quiero que sepas que el ayuno es un lugar donde la presencia de Dios se consolida. El ayuno es un lugar donde la presencia de Dios se consolida. Es decir, cuando tú ayunas, ese tiempo que tomas con Dios te hace una persona más firme espiritualmente. Y si usted sabe, si hay algo que todos estos años últimos, sobre todo 2020 y 2021, ha probado en nosotros, es quienes realmente están firmes en Dios. Y nos hemos dado cuenta que aún la iglesia mismo ha sido sacudida. Y nos hemos dado cuenta también, lamentablemente, que no todos estábamos listos para resistir momentos como los que hemos vivido. Entonces el ayuno es un lugar donde la presencia de Dios en tu vida se consolida. Cada personaje bíblico en la Biblia tenía una función y tenía un propósito por cumplir. Pero ninguno de ellos podría llegar a cumplirlo si no seguían el plan y el método de Dios. Y uno de esos métodos que Dios utiliza para cumplir el propósito, te decía, es el ayuno y la oración. Así que si nosotros en esta tierra también tenemos un propósito y una misión que cumplir. Efraín, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos propósito y tenemos una misión que cumplir? Yo quiero que usted haga algo muy sencillo en esta hora, que le va a probar que usted todavía tiene propósito y una misión que cumplir. ¿Está listo para hacerlo? Este es un test de propósito y de misión que cumplir. ¿Están listos para tomar este test? Es un poco complicado que tomar, pero quiero demostrarle que usted todavía tiene una misión y un propósito que cumplir. A la 1, a las 2 y a las 3. Respire. ¿Cuántos lo pudieron hacer? Los que no pudieron hacer, dígame para llevarlo a la emergencia de una vez. Paramos aquí el servicio de una vez. ¿Cuántos pudieron respirar? Mientras haya respirar en nosotros, aún hay propósito en nuestra vida en esta tierra. Así que si el enemigo alguna vez te puso a dudar que tenías propósito y tienes una misión que cumplir, hoy tienes que negárselo solamente con eso. Cada respirar de tu aliento es Dios dándote una oportunidad de vida para cumplir algo en esta tierra y un propósito en esta tierra. Entonces, si yo tengo un propósito y una misión que cumplir en esta tierra y el enemigo está tratando de que yo no la cumpla, de que yo no llegue al propósito, de que mi vida termine antes de tiempo, de que no logre cumplir las cosas que Dios tiene para mi vida en esta tierra, si yo sé que tengo un enemigo como Satanás que está tratando de evitar que yo cumpla las cosas en esta tierra, si yo sé que tengo una batalla que pelear constantemente con mi carne que va en contra de las cosas del Espíritu, si yo sé que tengo un enemigo en mi vida, en mi propia vida, que está tratando de detener ese propósito, ¿cómo hago entonces para que esas cosas, para que ese enemigo no detenga ese propósito que cada respirar en mi vida Dios me permite tener? Una de esas formas y esas herramientas que detienen las acechanzas del enemigo, que son un arma y una herramienta en contra de lo que el enemigo o contra la carne que quiera hacer, se llama el ayuno. Entonces hoy, en medio de ese propósito que tenemos de vida, en medio de ese propósito que Dios nos permite tener en nuestra vida, quiero regalarte esas 6 cosas. Ya los tengo así como, pero pastor, dígame las 6 cosas, por favor. Lo primero, la primera cosa que debes saber acerca del ayuno. Escucha esto. El ayuno no es una emoción temporal, es una convicción permanente. El ayuno, escucha esto. El ayuno no es una emoción temporal. El ayuno debe ser una convicción permanente. ¿Y por qué digo esto? Que debe ser una convicción
permanente. Escucha, porque tú no ayunas por emoción, tú ayunas por convicción. Si nosotros nos pusiéramos a ayunar solamente con el hecho de las emociones, probablemente en muy pocos periodos del año ayunaríamos. Si para nosotros el ayuno fuera solamente una emoción y no una convicción permanente en nosotros, ese deseo que normalmente pasa se terminaría cada vez que tuviéramos problemas, cada vez que sintiéramos que Dios no nos responde, cada vez que sintiéramos que las cosas no salen a la manera que deben salir. Si el ayuno fuera solamente una emoción y no una convicción, cada vez que las cosas no salieran a tu manera, después de ayunar, dirías, ya no lo hago más. Como normalmente nos pasa con la oración, como normalmente nos pasa con la palabra, como normalmente nos pasa con asistir a la iglesia, como a veces vemos que las cosas no salen a mi manera, a mi forma, decimos, no las hago más. Pero recuerda que tú no vives por emoción, tú vives por convicción. Es decir, tú no ayunas por lo que sientes, tú ayunas por lo que crees. Come on, creo que viene solo a la iglesia hoy. Hay una gran diferencia cuando tú entiendes esto que puede marcar en tu vida. El saber que tú no ayunas por lo que sientes, tú ayunas por lo que crees. El ayuno es una convicción. Es la única forma de que el ayuno se pueda convertir en nosotros un estilo de vida y no solamente una emoción de momento. Deje ponerle esto como ejemplo. Yo llegué a un momento de mi vida en que yo tuve que hacer del ejercicio un estilo de vida y no algo que llega por emociones. ¿Cuántos alguna vez han hecho ejercicio por emoción? Levante la mano porque todos en un momento hemos hecho ejercicio por emoción. Vimos a una persona que dice, qué buen cuerpo tiene, y uno dice, mañana me levanto con la emoción y la ganas de poder hacer ejercicio. Pasa un mes y nos damos cuenta que esa persona lleva 8 años haciendo ejercicio. Pero no vimos los 8 años de proceso, sino que vimos la última foto que pusieron. Queríamos ese tipo de cuerpo, queríamos vernos de esa manera. Nos dimos cuenta que en un mes no es posible conseguirlo. No, yo me rindo, ¿dónde están las tortillas? Por una simple razón. ¿Por qué? Porque decidiste hacerlo por Pero ¿sabes cuál marca la diferencia? Y cuando uno logra obtener los objetivos y llegar a la meta, cuando no lo hago por emoción, lo hago por convicción. Y la convicción me va a llevar a mí a que yo hago ejercicio aún cuando no siento hacer. ¿Usted cree que yo me levanto todas las mañanas con ganas de ir al gimnasio? No. Hay mañanas que yo me levanto con ganas de comerme 10 tortillas y que el gimnasio se vaya para el diablo, para el infierno donde pertenece. Pero me tengo que levantar y decir, ¿sabes? Si yo tengo una meta, si yo quiero sentirme bien, si necesito mejorar en mi salud, esa convicción que yo sé de que me va a ayudar, que me va a mejorar mi salud, me lleva a levantarme aún cuando no quiero. Y si usted quiere ver a veces a un loco que está a la 1 de la mañana a veces en el gimnasio, ese soy yo. ¿Por qué? Porque la convicción me lleva a que si todo el día no he hecho ejercicio, tengo que hacerlo en algún momento. No se lo recomiendo, pero igual lo hago. ¿Por qué? Por convicción. ¿Cierto, Cami? Cami que está ahí en la casa y sabe lo que estoy hablando. Convicciones. Ahora, déjeme llevarle esto al plano espiritual. Usted va a haber momentos en que no va a sentir ayunar. Pero su convicción de saber lo que recibe en medio del ayuno lo va a llevar a decir, aunque no sienta, lo voy a hacer. Aunque las cosas no han salido de la manera que quiero, lo voy a hacer porque el ayuno no es una emoción, el ayuno es una convicción. Vamos, el ayuno es una... Eso es lo primero que tienes que saber, es que el ayuno es una convicción permanente en mi vida. No cuando las cosas salen como yo quiero, no cuando salen las cosas de acuerdo a mi manera, sino una convicción permanente porque sé que Dios lo utiliza como un método para darme fuerzas, para levantarme, para consolidarme, para hacerme más fuerte espiritualmente, para que cuando vengan las acechanzas del enemigo, cuando vengan las acechanzas de la carne, cuando pueda hacerlo y pueda resistirla de manera correcta. Entonces el ayuno no es una emoción, el ayuno es una convicción. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negrito o el Negro, Lucio de Cirene,
Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, conocido como Pablo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Es decir, que era algo que ellos hacían permanentemente, el ayuno. Entonces, mientras lo hacían en los servicios, en los cultos, en el servicio al Señor, mientras trabajaban para Dios, mientras le servían a Dios, estaban ayunando, mientras hacían la obra del Señor, mira lo que ocurrió. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. O sea, apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo que yo los he llamado. Así que después de que ayunaron, oraron, le impusieron las manos y le dijeron: vayan a trabajar y a cumplir la obra del Señor. Ahí comenzó gran parte de la historia de lo que conocemos hoy como el apóstol Pablo y de Bernabé. ¿Cómo comenzó? En medio de un servicio, donde en medio de servirle a Dios, adorar a Dios, estaban también ayunando. Y en medio de ese ayuno se levantó la voz del Espíritu, los cuales les dio la capacidad de saber qué era el Espíritu y decirles a Pablo y a Bernabé: ustedes dos tienen que ir y trabajar para la obra del Señor. Oraron por ellos mientras ayunaban y le dijeron: es tiempo de servir al Señor. Pero ¿sabes por qué logró pasar eso? Porque la iglesia de Antioquía tenía como parte de su estilo de vida ayunar. ¿Me están siguiendo aquí? Qué bueno es que para nosotros como iglesia se convierte en un estilo de vida el poder ayunar. ¿Sabe qué va a salir como resultado de eso? Que se va a escuchar la voz del Espíritu Santo mucho más clara diciéndole: es tiempo de servir, es tiempo de servir, es tiempo de servir, es tiempo de servir. Ahora me está siguiendo aquí: es tiempo de servir. ¿Dónde están los Pablos, Bernabés, Saulos que están? Los que no dijeron amén, dijeron todo: yo no quiero servir, pastor, yo no quiero servir. Número 2, lo segundo que debes saber acerca del ayuno: el ayuno te mantiene preparado. El ayuno te mantiene preparado. El Espíritu Santo siempre te revelará la verdad sobre las cosas que están ocurriendo y las cosas que vendrán. El Espíritu Santo lo tenemos en nosotros porque nos ayuda y nos revela acerca de las cosas que ocurren y las cosas que vendrán. Es por eso que cuando tú estás en ese momento o estado de ayuno constante, escucha, nada es repentino para ti. O sea, el ayuno te mantiene preparado. El Espíritu Santo nos revela las cosas que han pasado, pero también nos revela las cosas que están por venir. Cuando estás en ese tiempo de ayuno, estás en una comunicación más personal con el Espíritu Santo, lo que dará como resultado que todas las cosas que sucedan no te tomen desprevenido. ¿Están siguiendo aquí? ¿Cuántos nos gustaría tener una alerta que nos dijeran antes de que las cosas sucedan? Los carros de ahora, los modelos más nuevos, tienen una característica cuando van en cruise control, que es cuando manejan casi solos. Y si usted tiene un carro nuevo, usted va a entender esto, más o menos nuevo. Que los carros, cuando se van acercando a otro, ahora tienen un detector de distancia. ¿Me están siguiendo aquí? Y cuando detecta la distancia o cuando te estás saliendo de un lugar, ¿qué te hace? Pip, pip, vibra o pip, 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 o te vibra el carro o te vibra el motor, el timón, diciéndote que estás muy cerca o aproximándote a algo que te puede causar daño. ¿Me están siguiendo aquí? Y algunos carros hasta tienen la capacidad de frenar cuando ven y detectan la distancia muy cercana a algo. Escúcheme, espiritualmente tenemos al Espíritu Santo. Un detector de que cuando te acercas a algo que me está diciendo y comienza a vibrar. ¿Alguien está aquí? Si creía que no lo tenía espiritualmente, déjeme dar una buena noticia: lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Que a veces lo escuchamos. ¿Me está siguiendo aquí? Vine yo solo a la iglesia hoy también. Pero qué bueno es saber que en medio del ayuno
esa alerta se hace mucho más clara. ¿Me están siguiendo? Y qué bueno es que en medio del ayuno yo pueda saber que estoy preparado y que el Espíritu Santo me puede preparar para estar alerta a aquellas cosas que se aproximan a nuestra vida. Entonces el ayuno nos mantiene preparados. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Escúcheme, durante ese tiempo Jesús fue tentado, sí. Pero déjeme darle una buena noticia. Jesús, antes de que el enemigo llegara a tentarle, antes de que Satanás, el diablo, le tentara, Jesús tenía la alerta preparada de que el enemigo venía. ¿Me están siguiendo aquí? Por eso Jesús tuvo la capacidad de poder resistir al diablo. ¿Cuál es el problema para muchos de nosotros? Que el enemigo lamentablemente nos toma sin estar preparados. Y cuando nos toma sin estar preparados, es como ese ladrón que entra a la casa sin avisarle y roba las pertenencias de lo que hay en la casa. Cuando te levantas en la mañana, ya no ves el televisor, ya, para que veas la novela, ya no lo ves. Ya no ves las cosas de valor, porque el enemigo ha entrado a robar. ¿Para qué vino Satanás a esta tierra? Matar. ¿Alguien está aquí en la iglesia que tenga un poquito, vamos, dígalo, vino para matar, hurtar y destruir? ¿Qué dice la Biblia? Que el enemigo está como ¿qué? Como león. Sabemos la Biblia. Buscando a quien devorar. Entonces sabemos que el enemigo está a punto de atacar. ¿Por qué a veces nos toma por sorpresa? Por eso necesitamos los tiempos de ayuno para estar preparados. Número 3. Tienes que recordar esto. El éxito del enemigo, el éxito de Satanás, está ligado a una iglesia que no esté sintonizada con el Espíritu Santo. El éxito de Satanás para derribar iglesias es encontrarse con personas que hacen parte de una iglesia que no estén sintonizadas con el Espíritu Santo. Así es mucho más fácil entrar y comenzar a destruir iglesias. Una iglesia que no está sintonizada con el Espíritu, el enemigo la toma muy fácilmente y pone chisme, crítica, pone situaciones en medio de la iglesia, comentarios que comienzan a destruirla. ¿A razón de qué? De que sus miembros no estaban preparados en sintonía con el Espíritu Santo. Mire, si usted a una persona le llega y usted está preparado y sintonizado con el Espíritu Santo, déjeme decir la verdad. Porque he estado en esto de la iglesia no solamente en el púlpito, yo he estado detrás de la cortina. Porque aquí se ve la gloria, pero la historia es otra cosa. La gente ve los domingos y los miércoles y que la música y esto, pero la gente no ve lo que pasa detrás de la cortina. Y detrás de la cortina pasan muchas cosas que ustedes no ven. Y con esto les digo por qué. Porque detrás de la cortina, como cuando pasan cerrada la puerta en su casa, en esas cosas que usted y yo no mostramos cuando cerramos la puerta de la casa, esas discusiones que usted y yo no mostramos que pasan, ¿cuántos están aquí? Detrás de la puerta. Esos momentos de tristeza que pasan cerradas las puertas, esos momentos que están detrás de la cortina, el enemigo también los utiliza también en la iglesia. Y detrás de la cortina suceden muchas cosas, muchos comentarios, muchas críticas, cosas que van dañando a la iglesia, que se van escuchando en medio de la iglesia. Pero ¿sabes qué? A la verdad le voy a decir esto. Es más culpa de nosotros mismos que de cualquier otra, que del mismo Satanás. Voy a decir esto que parece muy fuerte, pero es una realidad, tengo que decirlo. Es más culpa de nosotros que del diablo. Porque es que yo sé una cosa, la función del diablo es destruir. La función de los miembros de una iglesia no es destruirse el uno al otro. No. Pero a veces sufrimos a veces somos instrumentos de que eso pasa. ¡Auch! ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía con el Espíritu Santo.
Cuando a mí me vienen a hablar de mi hermano, de una persona en el Señor, yo tengo que estar en sintonía con el Espíritu Santo para saber algo. Yo no voy a participar en ese chisme. El chisme puede ser muy rico, pero no para mí. Escúcheme, si usted no es capaz de decirle a una persona mirándole a los ojos, a mí no me hablas de otra persona, usted está permitiendo que el enemigo lo utilice como un instrumento para que eso siga encendiéndose. Usted está siendo parte de la cadena de fuego para seguir encendiendo eso. ¿Están siguiendo aquí? Con razón no vino tanta gente el día de hoy. Pero tienen que escuchar estos, los que estamos aquí. Tenemos que aprender a que nosotros, cuando estamos sintonizados con el Espíritu Santo, bloqueamos lo que el enemigo quiere hacer. Pero si no lo estamos, lo vamos a permitir y lo vamos a permitir y lo vamos a permitir. En un momento terminamos encerrados, así no quisiéramos. Terminamos encerrados en ese mismo círculo de las personas que quieren destruir. ¿Me está siguiendo? ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿qué sucede detrás de la cortina? ¿Qué sucede después detrás de la cortina cuando todas estas cosas pasan? Viene el cansancio y la frustración espiritual. Entonces vienen los momentos donde nos cansamos. Viene el momento donde nos sentimos cansados aún, no solo como miembros, nos sentimos cansados aún de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque le hemos permitido al enemigo poner cizaña en nosotros, que entre en nuestros corazones y comience a meter semillas que nos hacen cansar. A veces no de Dios, pero sí del instrumento como la iglesia que Dios utiliza en esta tierra para llenarnos de fuerzas, para llenarnos de ánimo. Entonces comenzamos a tener pensamientos y decimos, pero yo ¿para qué voy? Pero yo ¿para qué asisto? Pero yo podría estar haciendo. Pero ¿para qué si lo que estamos llenos es de? Pero ¿para qué si nunca me escuchan? Pero ¿para qué si no me hablan? Pero ¿para qué si lo que hago nadie lo ve? Pero ¿para qué? Y nos cansamos. Y sabes, el enemigo le encanta trabajar con gente cansada. Por eso es que Satanás, ¿qué momento aprovechó para atacar a Jesús? Cuando estaba cansado. Él dijo, esta es mi oportunidad. Tiene hambre. ¿Y cuántos saben que con hambre a veces hacemos locuras? Come on, somebody. ¿Dónde está mi gente hambrienta? Gracias. Los hombres deberíamos decir amén a eso porque sabemos la locura que hacemos por hambre. Por hambre, un hombre fue capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Come on. ¿Y sabes qué usted hace en el ayuno? Usted retiene su carne. Porque está llenándose. ¿Por qué? Porque escucha esto, el ayuno, 3. El ayuno nos recarga las fuerzas espirituales. El ayuno nos recarga las fuerzas espirituales. Qué bueno saber que en el ayuno tenemos como esos cargadores, ¿no? Cuando usted está descargándose, cuando se le está descargando el celular, usted pone el cargador. Los que ya no podemos vivir sin celular, pone, se le está acabando y usted a 1% y usted quiere cargar su teléfono. Bueno, el ayuno es una recarga espiritual. En Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23, mira lo que ocurre. Después de anunciar las buenas nuevas, o sea, después de trabajar, después de ir y recorrer muchos lugares, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, de ir y recorrer toda la ciudad, y no la recorrían como la recorremos nosotros en este tiempo, que podemos viajar en avión de un lugar a otro, que podemos irnos en carro de un lugar a otro, que podemos irnos en un transporte público de un lugar a otro. No, en esa época no habían transportes públicos, en esa época no habían Teslas, en esa época no habían Ford, en esa época no habían Chevrolet, en esa época no había nada de eso. En esa época lo único que había era camellolet, burro, Tesla. Era lo que había en la época. O sea, eran caminar distancias, kilómetros gigantes para poder recorrer de una nación a otra y llevar las buenas nuevas. Eso es lo que tenían que hacer cada uno de los discípulos, entre ellos Pablo y Bernabé. Y después de llevar las buenas nuevas en toda la ciudad, de recorrerla toda, y de hacer muchos discípulos, y usted sabe que hacer discípulos no es tan fácil ni tan sencillo.
Es tratar de que esas personas entiendan lo que significaba el evangelio después de mucho tiempo. Así que imagínense el desgaste, no solamente físico, sino el desgaste emocional que tenían esos pobres hombres, Pablo y Bernabé. Después de recorrer toda la ciudad, después de que en medio de la ciudad no todo el mundo le dijera que sí, sino que muchos le cerraban la puerta y le decían: vete de aquí, que yo no creo en ese mensaje que estás predicando. ¿Qué es ese mensaje de ese Dios loco que estás predicando? Nosotros creemos en lo que dice la ley. Imagínense, después de cuántos no que recibieron en sus caras. Pablo, después de haber anunciado las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, él y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y mira lo que les decían: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Esto les decían después de haber venido cansados de recorrer toda la ciudad. Aún tenían fuerzas para decirles: tienen que seguir adelante, no se rindan. Mira, si hubiera sido yo probablemente como Pablo y Bernabé, y hubiera recibido tantos no, y hubiera recibido persecución, y hubiera atravesado toda la ciudad a pie, tratando de predicar el evangelio, llegar a los discípulos y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Esto es muy difícil. Las primeras palabras que hubiera llegado a decirles es: ¿dónde está la comida, muchachos? Saquen los burritos, por favor, ¿dónde están? Pero lo primero que llega Pablo y Bernabé a decirle a los discípulos que estaban esperándolos, después de haber recorrido todas las ciudades, diciéndoles: es necesario pasar por muchas dificultades. Anímense, esperen en la fe. Para entrar en el reino de Dios hay que pasar por muchas cosas. Pero escucha lo que decían: en cada iglesia nombraron ancianos con oración y ayuno. Con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Escúcheme, en quien habían creído. ¿Sabes de dónde sacaban Pablo y Bernabé fuerzas aún en medio de haber recorrido todas las naciones? Después de todo el estrés que tuvieron, no solamente físico, sino también mental. Personas diciéndoles que no. Después de todo lo que habían pasado de persecución, ¿dónde encontraban fuerzas para seguir adelante? En el ayuno y en la... Así que si usted se siente que no tiene fuerzas más, escúcheme, hay un buen lugar en el cual usted puede recargar sus fuerzas: en el ayuno. 3 cosas más que debe saber acerca del ayuno. Número 4, el ayuno nos ayuda a tomar decisiones. El ayuno nos ayuda a tomar decisiones. Antes de escoger a quienes iban a ser sus discípulos, Jesús ayunó. Jesús oró para que el pueblo pudiera seguir las normas y las reglas, y que fueran consideradas normas y reglas que iban a dirigir sus vidas, lo cual tenían que venir de parte de Dios, para que no fueran normas humanas, para que no fueran reglas humanas, para que no se convirtieran como esas 650 mandamientos en reglas que la gente no podía cumplir o que no podía hacer. Moisés tuvo que subir a lo más alto del monte y hablar con Dios, y ahí que Dios mismo le revelara cuáles eran las normas que necesitaba el pueblo seguir. Esos 10 mandamientos, ¿saben dónde los encontró Moisés? En medio del ayuno. En Éxodo capítulo 24, versículo 12, el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. En medio de este tiempo de ayuno, Moisés, te voy a dar los mandamientos que tú le vas a dar al pueblo para poderlos guiar en la vida. ¿Por qué? Porque el ayuno nos prepara para tomar decisiones en nuestra vida. O sea, este tiempo de ayuno que estamos haciendo en la iglesia no es solamente para que usted diga: ayuné por 21 días en una iglesia. Este es un ayuno también para que le ayude a tomar decisiones. Y lo estoy diciendo de manera personal, por ejemplo. Un ayuno que le ayuda a tomar decisiones, a decir: ¿sabes qué? Con este ayuno voy a tomar decisiones en mi vida. Y tengo que tomarlas. A veces son decisiones difíciles, pero hay que tomarlas. Es más, las decisiones más difíciles en tu vida, tienes que ayunarlas. ¿Me están siguiendo aquí? Para algunos no parecerán correctas, pero usted las ayuna. Y Dios lo va a guiar para hacer las decisiones que tiene que tomar. ¿Me están siguiendo?
El ayuno nos ayuda a tomar decisiones. Número 5, termino con estas dos porque se me acaba el tiempo. El ayuno es un lugar donde Dios desata su poder, su autoridad. Dios sobrepasa y llena sobreabundantemente nuestra vida cuando ayunamos. En medio del ayuno obtenemos una autoridad espiritual. En medio del ayuno podemos ver reflejado el poder de Dios en nuestra vida. En medio del ayuno tenemos que saber que las cosas naturales se transforman en sobrenaturales. Por eso es que el ayuno no es una dieta, porque la dieta te da resultados naturales. ¿Me estás siguiendo aquí? O sea, usted hace una dieta y lo más probable es que vas a perder peso, si la haces bien. Si no, es como el hermano que le decía hace algunos años que me dijo: pastor, yo tengo la dieta de la zanahoria. Yo le dije: ¿cuál es la dieta de la zanahoria? Como de todo menos zanahoria. Entonces no es la dieta de la zanahoria la que usted va a hacer, usted está ayunando. Y usted está tomando el ayuno con una convicción de que en medio de ese ayuno Dios va a transformar lo natural y lo va a hacer sobrenatural. ¿Sabes qué pasó en medio del ayuno de Jesús en el desierto? Se transformó lo natural en lo sobrenatural. Jesús comenzó a caminar no en lo natural de la tierra. Por eso es que la gente se asombraba de los milagros que hacía Jesús. Por eso es que la gente decía: ¿y cómo a este hombre le obedecen los mares? Por eso es que la gente decía: pero ¿cómo es posible que pueda sanar a los ciegos? ¿Cómo es posible que pueda levantar a los paralíticos? ¿Cómo es que es posible que los demonios le hagan caso a su voz? Los discípulos intentaron muchas veces aún hacer lo mismo y le decían: ¿cómo lo haces tú? Y decía Jesús: es que hay unos que salen con ayuno y oración. Es que Jesús se había preparado. Es que Jesús tenía una convicción de lo que significaba el ayuno. Y como resultado transformó lo natural a lo sobrenatural. Y a veces nos preguntamos por qué no hemos vivido en lo sobrenatural. Porque nos falta esos tiempos en el cual en medio del ayuno podemos encontrar y experimentar el poder sobrenatural de Dios. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Usted se imagina lo sobrenatural que sería una iglesia que ayunara junta? Veríamos cosas increíbles. Eso nos incluye a todos. Nosotros: no, que lo haga el pastor. No, que lo haga la pastora. No, que lo hagan los líderes. No, todos. ¿Saben lo increíble que sería que en medio del ayuno usted pueda estar al lado de alguien, orar por esa persona y que Dios lo utilice para hablarle o para sanar o para que... ¿Usted dice increíble sería eso? ¿Sabes dónde ocurre eso? Cuando tenemos una vida sintonizada con Dios. Y el ayuno es una sintonía que tenemos con el Señor. En otras palabras, cuando ayunas, algo tiene que pasar. Cuando ayunamos, algo tiene que cambiar. Tienes que saber esto: cuando tú ayunas, algo tiene que pasar. O sea, tú no puedes salir del ayuno y decir: hice el ayuno. ¿Cómo te ves? Igual, de pronto un poco más flaco, más flaca, pero ese no es el motivo. O sea, cuando tú ayunas, iglesia, amigos, amigas, hermanos, cuando tú ayunas, algo tiene que pasar. Usted se imagina donde alguien le llegara un día y le dijera: ¿sabes? Me acaba de pasar un accidente. Me acaba de pasar por encima un 18-wheeler. 4 veces por encima. Y después que me pasó por encima, me pasó una moto también por encima. 3 veces. Y creyendo cuando me lo iba a levantar así, estaba así, vino un carro y ¡bum!, me pasó por encima 8 veces más. Y que usted lo vea caminando normal y diga: ¿en serio? ¿Y no te pasó nada? No, no me pasó nada. Te voy a decir: ¿me estás mintiendo? Lo mismo pasa cuando decimos: he estado en tiempo de ayuno y he llenado y sigo siendo la misma persona. ¿Me siguen aquí? No pasó nada. En el ayuno tiene que ocurrir algo. Tiene que pasar algo. Y número 6. La sexta cosa que tienes que saber acerca del ayuno. El ayuno te da autoridad espiritual. Hay 3 maneras en que las personas ganan autoridad: por Dios, por delegación y por autoridad espiritual. Hay 3 maneras en que en este mundo espiritual
se pueden ganar o se puede dar autoridad, o se gana autoridad. Por Dios, cuando Dios envía y dices, has sido enviado, tú ganas autoridad espiritual. La segunda es cuando tú eres delegado, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Dios te ha puesto en esta función y delego funciones sobre ti, como a los discípulos. Le dijo, id y predicar este evangelio a todo lugar de la tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa autoridad espiritual fue, ¿qué? Delegada. El Espíritu Santo, Jesús le delegó esa función a través del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo aquí? Pero hay una autoridad espiritual que viene de esa relación y ese encuentro personal con Dios. ¿Y sabes cuál es una de esas herramientas de aumento para nuestra autoridad espiritual? Se llama el ayuno. Por eso es que una mujer llamada Esther, les hablaba al principio, le envió a Mardoqueo esta respuesta. Mardoqueo estaba atemorizado también por lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel. Había escuchado la noticia de que iban a ser todos los judíos devastados, iban a morir todos. Y Esther le envía este mensaje a Mardoqueo y le dice esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey. Por más que yo vaya en contra de la ley terrenal, por más que yo vaya en contra de la ley, me presentaré delante de él. Y si perezco, o sea, y si me muero, que me muera. ¿De dónde crees que vino esa autoridad espiritual para hablar a Esther de esa manera? De la seguridad que venía que si el pueblo ayunaba por ella, Dios iba a respaldar lo que iba a hacer. De que si ella ayunaba con las personas a su alrededor, Dios le iba a dar esa autoridad necesaria para que aún en contra de lo que la ley del momento, que era nunca te acerques a un rey sin invitación, ella pudiera sobrepasarla y que el rey pudiera aceptar la misión por la cual ella iba a entrar delante de él. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces esa autoridad espiritual que vino de ese tiempo de ayuno logró salvar no solamente a Esther, sino salvar a toda una generación de judíos. ¿Me siguen? Lo mismo pasa cuando tú ayunas. Dios te da una autoridad especial, espiritual, para sobrepasar aún aquellas cosas que en lo natural tú puedas decir no se pueden pasar, tienen limitación, no voy a poder con ellas. Dios te da esa autoridad espiritual para que aún puedas entrar al lugar y decir, aquí estoy yo y aunque tenga que morir muero, pero se salvará mis generaciones, yo y mis generaciones. Esa autoridad espiritual para enfrentarte aún al campo del enemigo y arrebatar lo que te pertenece viene a través de ¿qué? De armas como el ayuno, que te llenan de una fuerza espiritual que en lo natural a veces no tienes. Hay momentos que tú en lo natural y yo en lo natural no tenemos fuerzas para batallar, pero cuando entramos en tiempos de ayuno, el Señor nos recarga y nos da esa fuerza espiritual que necesitamos, mucho más fuertes, mucho más poderosa que cualquier fuerza natural que podamos obtener. Qué bueno es saber esas 6 cosas acerca del ayuno. Y saber que tenemos una fuerza espiritual que obtenemos y autoridad espiritual a través del ayuno. Puede ponerse de pie en esta hora. Cuando alguien te pregunte y te diga, ¿y por qué ayunas? Pero ¿por qué estás en ese tiempo de ayuno? ¿Te mandó la iglesia a hacerlo? Tú vas a decir, te voy a dar 6 razones y tienes el punto específico para hablarle de Dios ahí. Te voy a dar 6 razones por las cuales es bueno ayunar. Y le vas a decir, ¿sabes por qué yo ayuno? Porque es que el ayuno no es una emoción para mí. El ayuno para mí es una convicción. Una convicción de que agrado a Dios cuando ayuno. Una convicción de que cuando ayuno algo sucede en mi vida. Una convicción de que cuando ayuno hay un poder sobrenatural en mi vida. Esa convicción me hace ayunar. Le vas a decir, ¿sabes por qué ayuno? Ayuno porque me mantiene preparado para la vida. Ayuno porque
cuando estoy en ese tiempo con Dios, el enemigo no me toma desprevenido ni desprevenida. Estoy preparado y preparada para lo que venga. Le vas a decir, ¿sabes por qué ayuno? Ayuno porque en medio de ese tiempo Dios recarga mis fuerzas espirituales. ¿Sabes por qué ayunaré durante todo este año 2022 en momentos en mi vida? Porque en esos momentos voy a necesitar fuerza espiritual, y esos momentos de ayuno me recargan esas fuerzas espirituales. Cuando la gente te pregunta, pero ¿por qué te tomas ese tiempo de abstinencia aún de alimentos? ¿Por qué ayunas? Le vas a decir, ayuno porque me ayuda a tomar decisiones. Ayuno porque en medio de ese tiempo con Dios mi mente se pone más clara y puedo tomar decisiones correctas. ¿Me siguen?